Y para poder entender, hermanos, lo que voy a compartir, pues le he puesto un pequeño título a esta meditación de la palabra y voy a hablarles acerca de la adoración defectuosa, de la adoración que no agrada a Dios, de la adoración defectuosa que no agrada a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque pues muchas veces pudiéramos nosotros presentarnos en cualquiera de los cultos de la iglesia, del domingo, del miércoles, o de las células, o de mujeres, o de varones, y muchas veces, hermanos, podemos nosotros participar de la alabanza, incluso tocar el teclado, la guitarra, la batería, cantar al frente, y no solamente ellos, sino aún los que estamos acá, sentados o de pie alabando al Señor. Pero si no traemos un corazón limpio delante de Dios, escúchelo bien, esa adoración es una adoración que solamente llegó hasta este techo y ahí rebotó. No traspasó el techo, no llegó hasta la presencia de Dios, porque los ejecutantes o adoradores no estamos en una verdadera congruencia con nuestro Rey al que adoramos. Y déjeme decirle que eso es realmente lo que estaba pasando también en el pueblo de Israel, allá en los tiempos del profeta Malaquías, cuando debería de ser, hermanos, que el pueblo de Israel, por haber salido de la esclavitud de los babilonios, por haber sido perdonados, ¿verdad?, por su rebeldía, y que Dios les prolongó la vida y dejó un remanente, y además regresó a algunas de las familias, o casi a todas las familias que estaban cautivas en Babilonia, pues lo que esperaba Dios que era esa gente que estaba regresando tuviera agradecimiento, y que el agradecimiento se tradujera en adoración ferviente, en gratitud para con Dios. Sin embargo, hermanos, vemos la historia y era todo lo contrario. Ese pueblo que había sido perdonado, que había sido rescatado, que había sido regresado, a su hogar, a su lugar de origen, que había sido regresado al camino verdadero de Dios, pues esperaba que fuera un pueblo bien contento, que viniera gozoso cantando por el camino y listo para adorar a Dios, listo para presentarse en el templo, porque incluso Dios les permitió la bendición de reedificar el templo para la adoración. Pero sabe una cosa, el pueblo estaba, hermanos, completamente en una apatía, en una adoración falsa, incluyendo incluso a los sacerdotes que debían de dirigir la adoración, incluso los levitas que habían sido designados por Dios para dirigir la adoración. Ellos, los levitas, los sacerdotes que comunicaban al pueblo con Dios en el Antiguo Testamento, y la nación entera, todo mundo estaba, hermanos, en una apatía tremenda. Y aunque se pararan al templo y oraran y levantaran las manos, y algunos hasta danzaran como se estila el día de hoy, déjeme decirle que su adoración no pasaba del techo. Era una adoración defectuosa que no agradaba a Dios. Y vale la pena preguntarnos en esta noche si nuestra adoración el día de hoy ha llegado a la presencia de Dios. Si los que hemos participado en este culto, y lástima por los que no vinieron, pero los que hemos participado en este culto, si realmente llegamos con un corazón limpio, llegamos con una actitud listos para adorar a Dios, si llegamos por obligación, si llegamos con cansancio, si llegamos, hermanos, con un corazón dispuesto. Vale la pena preguntarnos, ¿por qué vinimos esta noche a este lugar? Y si descubrimos que estamos aquí por costumbre, pero sin habernos preparado, qué bueno que la hermana María Luisa al inicio, aunque le debo de decir, y no por ofenderla, pero nos faltó tantito más. Cuando ella empezó el culto, dijo, vamos a hacer una oración de confesión y dedicación. Yo quiero sugerirle al hermano Norman, ¿dónde está Norman? Allá está atrás, que es el líder de la oración junto con su esposa, y a todos los que participan, que de aquí en adelante vamos a dedicar por lo menos 5 minutos al empezar, ¿verdad? Vamos a reducir la tolerancia. Estábamos empezando normalmente a las 7:05, dando chancita para que lleguen los hermanos. Hoy solamente quiero pedirle que demos 2, máximo 3 minutos de tolerancia, y dediquemos 5 minutos, no solamente para dedicar el culto a Dios en oración,
no solamente para ofrecerle a Dios lo mejor de nuestra vida, sino también para tomarnos un tiempo de un par de minutos mínimo, cada uno, para confesar nuestros pecados en realidad, y por aquello de las dudas, prepararnos nuestra mente, corazón y todo nuestro ser para adorar a Dios como Él lo merece. Con libertad, ciertamente, pero también con una actitud correcta, ¿verdad? Solamente que usted, como mi esposa, y a veces yo me siento un poco cansado, o la hermana Celina, o alguno de ustedes que de pronto anda enferma o enfermo, se podrán quedar sentados un ratito, pero debemos de procurar participar con toda la actitud en la adoración, ¿verdad? Y si sabe aplaudir, aplaudirle al Señor, y si no le gusta aplaudir, no importa, pero cántele con gozo, afine su gargantita, su voz, porque le cantamos al que lo merece todo. Si usted va a tocar allá enfrente, hágalo de la mejor manera. Si viene a alabar a Dios, venga en la posición correcta. Yo sé que entre semana se antoja venir como yo en tenis, y a las que cantan o allá, pues de repente a lo mejor un poquito empantalonado las hermanas, pero hermanos, pues lo que importa es el corazón, ciertamente. Si no venimos con un corazón dispuesto, y aunque traigamos las mejores galas, aunque también debe ser así, pero si no venimos preparados, hermanos, y todos desaliñados, y todos greñudos, y quién sabe cómo, pues no venimos con la actitud correcta. Discúlpeme, pero no venimos con la actitud correcta. A menos que venga de trabajar, a menos que venga, ¿verdad?, de un lugar de la oficina, del trabajo, del campo, de la construcción, pues entenderemos que el hermano o la hermana llegó en esas galas, pues porque viene de su trabajo. Pero todo importa, hermano, ¿sabía usted? Importa lo de afuera, pero también lo de adentro. Importa lo que cantamos, pero también quienes nos dirigen y quienes están participando en la alabanza. Así que revisemos, porque muchas veces, hermano, pues lo hacemos muy mecánico, muy rutinario, y a veces pudiera ser que nuestra adoración realmente sea una adoración defectuosa. Déjeme decirle que Dios, hermano, siempre está dispuesto a darnos bendición. Escúchelo bien, a darnos bendición. Pero a cambio siempre nos exige algo. Siempre nos pide guardar un mandamiento o varios mandamientos. Esta era realmente la situación, hermanos, del pueblo de Israel. Dios exigía una adoración auténtica, una adoración de corazón. Dios exigía una actitud correcta para adorar, una actitud, ¿verdad?, que se pudiera notar, que no solamente diga uno, pues yo vengo con la mejor actitud. Oye, pero si la traes y traes buena actitud, que se note, ¿no? Que hay hermanos que muchas veces, a lo mejor no pasa en esta iglesia, pero desde que llegan a su lugar, ahí están bien dormidos. Hace poco regañé a un hermano de la iglesia y le dije, tengo 2 meses, así se lo dije, tengo 2 meses que te veo cada domingo, mira, como borrachito ahí sentado. Apenas empieza la predicación y ya estás dormido. Y le dije, ¿qué está pasando? ¿No estás durmiendo bien? ¿Tienes mucho trabajo, mucho cansancio? ¿Qué está pasando? Explícame, porque tengo 2 meses. Pues una vez o dos de vez en cuando pasa que uno cabecea, que de repente lo que tú quieras, ¿no? Pero siempre. Esa no es la actitud. Si vas a venir a dormirte aquí, pues mejor ni vengas. Para dormir mejor en tu casa. Pero qué hermoso es ver, hermanos, que a pesar del cansancio, que a pesar de la fatiga, que a pesar de la faena del trabajo en el que están, vinieron a adorar a Dios y están con toda la actitud, quizá no con la mejor ropa porque vienen de trabajar, pero con toda la actitud. Y eso es lo que le agrada a Dios, mis queridos hermanos. El pueblo de Israel estaba en una actitud de apatía total. Y no solamente ellos, ¿sabe también quiénes? Los sacerdotes y los mismos levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Cristian. Los que estaban designados por Dios. Era una tribu que Dios había escogido, que Dios había reservado para que estuvieran en el templo todo el tiempo, que ahí vivieran, que ahí ministraran, que ellos fueran los encargados de la adoración, de todo el culto. Esos eran los levitas, ¿verdad? No solamente los puros cantantes, sino también los que tocaban, también los que dirigían, y entre ellos estaba también los sacerdotes. Y fíjese que dice la Biblia aquí, y ahí solo, ahora sí vamos a entrar al texto bíblico rapidito para ir leyendo, y vamos a ver, voy a pedir a un valiente que nos lea aquí, por favor, la primera parte, versículos 7 al 9. Bueno, primero el versículo 6.
Versículo 6 de Malaquías 1, versículo 6. ¿Qué dice? El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Ofrécelo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues os pido, rogad que Dios tenga piedad de nosotros. Esto de vuestra mano vino. ¿Les seréis agradables? Dice Jehová de los ejércitos. Ok, bueno, vamos a abrir el versículo 6 primero, ¿verdad? Miguel se nos fue de largo. Versículo 6, y hermanos, ahí encontramos que Dios, escucha bien, Dios censura, y eso es un sinónimo. Dios censura, pero también es que significa que Dios rechaza. Rechaza simplemente, ¿verdad? ¿A quién? A los sacerdotes, porque eran los encargados de la adoración. Y ahí claramente el versículo 1, hermanos, ellos pues se nota de inmediato que despreciaban al Señor. No estaban haciendo lo correcto. Y sabe, lo más triste es que lo mismo que hacían los sacerdotes, lo estaban haciendo los levitas, y por consiguiente el pueblo de Dios, el remanente, el pueblo de Israel, estaba haciendo lo mismo. En su forma de adorar a Dios se notaba el desprecio hacia Dios, porque claramente dice el versículo número 6 que Dios está hablando aquí. Y Dios está diciendo, así como el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor, pues él esperaba también la honra. Dice, si ustedes saben honrar, los hijos a los padres y los siervos a sus amos, pues cuánto más yo espero la adoración de ustedes. Pero ¿qué está pasando? ¿Dónde está la adoración que yo merezco? ¿Dónde está la alabanza, la gratitud que yo merezco? Si ustedes no están ajenos a saber de estas cosas, porque cotidianamente lo hacen, porque el hijo respeta y honra a su padre, y porque el trabajador o el siervo honra a su patrón o a su jefe. Están impuestos a esto, pero ¿por qué a mí no me lo brindan? ¿Por qué conmigo no lo hacen? Dice Dios. ¿Sabe qué? ¿Cuál era la razón? No hay otra, hermanos. El pueblo de Dios simplemente lo estaban despreciando, lo tenían en poco, lo dejaban de lado. Entonces usted póngase a pensar, cuando yo vengo al templo, sea domingo, sea miércoles, y no participo activamente en la adoración desde que empieza, porque la adoración no son los cantos, la adoración es todo el culto. Desde que empieza el culto, con la oración, con la lectura, que con la bienvenida, que con el saludo, que con las ofrendas, que con los diezmos, que con los cantos, que con la predicación y todas esas cosas que hacemos en el culto. Si usted no participa cuando es día domingo de reunión en alguno de los puntos del programa, usted está menospreciando a Dios. Entiéndalo bien desde ahorita. Porque usted puede decir, pues yo vine y canté, yo vine y oré, yo vine y saludé a los hermanos, pero no di mis ofrendas ni mis diezmos. O no oré por los enfermos cuando estaban orando por los enfermos. Entonces usted no está adorando a Dios como debe ser, algo le está faltando, porque el culto de esta iglesia, particularmente de la primera iglesia bautista, hermanos, es un culto que está bien armonizado y organizado y que lleva todos los elementos necesarios de un culto de adoración. Y si usted en alguno de esos puntos del programa no está participando, discúlpeme, pero el que falla en uno, falla en todo. Si usted falla en una de esas cosas, de las 8 o 10 cosas que hacemos en el culto, haga de cuenta que falló en todo. Y si usted nada más participa en 3 o 4 o 5 cosas de las 8 o 9 que hacemos, usted está menospreciando la adoración a Dios, la tiene en poco. Pues que los demás lo hagan. Pues los demás tienen muchas ganas de cantar, que canten. Los demás tienen mucho dinero, hasta parece que les sobra. Pues que den, yo no.
Usted está menospreciando al Rey de Reyes, que dice que adora y que sirve y que ama. ¿Sí se entiende la magnitud, hermanos, de lo que está pasando aquí? Entonces necesitamos, como hermanos en la fe, recuerde tener cuidado, tanto del que está sentado adorando a Dios, como del que está dirigiendo, pero también de los que están ahí ejecutando. Toda la iglesia en general tiene que participar activamente del culto y debe de hacerlo en todo, a menos que haya alguna cosa que no la pueda hacer y que Dios la sepa y sabe Dios que es lo que sí no podemos hacer, pues solamente sería la única razón por la que usted no participe de algún punto del programa. Porque Dios lo sabe. Pero si no participa porque se encaprichó, porque usted dice, no, yo creo de esta manera y yo así lo voy a hacer, pues está faltando a la palabra de Dios que Él dejó establecida. Porque Dios en su palabra, hermano, nos dejó todo el fundamento para sustentar todo lo que hacemos en la iglesia. Todo lo que hacemos en esta iglesia tiene sustento. Ya hasta incluimos hace poco, usted se ha de acordar de hace un tiempo para acá, orar por los enfermos en el culto. Aunque lo hacemos el miércoles, lo hacemos desde la casa, pero ya lo incluimos en el culto porque sentimos que es un elemento más. Ya estamos diciendo, vamos a volver ahora con mayor razón a la confesión de pecados para entrar a la presencia de Dios con un corazón limpio. Ya lo vamos a integrar, le dijimos a Norman que lo tenga en consideración. Y los que van a dirigir lo van a tener que hacer. Son elementos que tienen un sustento bíblico. Dice el Salmo, no recuerdo si es el 19 o el 24, en este momento se me fue, pero dice que debemos de presentarnos delante del Señor con las manos limpias y el corazón puro. Entonces, hermanos, no menosprecie la adoración. No la tenga en poco y recuerde, adorar no es solamente cantar, adorar es participar de todos los puntos del programa, cada vez. Por eso algunas veces cuando a mí me toca dirigir o decir, pasen los diáconos, porque vamos a adorar a Dios a través de los diezmos y las ofrendas, porque lo adoramos también. Es una manera más de adorar a Dios. El hermano Miguel leyó también los versículos del 7 al 9. Déjeme decirle que Dios no solamente reprobaba y censuraba la adoración de los sacerdotes y del pueblo porque lo menospreciaban con sus actos, lo tenían en poco, sino que también, hermanos, eran indiferentes con el Señor, eran indiferentes. ¿Cuántas veces usted, hermano, a lo mejor ha visto, o usted misma o mismo, ha sido indiferente a la hora de alabar a Dios? Yo aquí en la iglesia veo mucho eso. No digo que a todos, ¿verdad?, los veo en esa actitud, pero yo como pastor he notado a mucha gente indiferente a la hora de estar adorando a Dios, no solamente de cantar, sino participando en el culto. Indiferentes. Y vamos a ponernos de pie para saludar a los hermanos. Más de la mitad de la congregación no se mueve de su lugar. Sí lo anda, sí, o nada más yo lo veo. ¿Sí lo han visto? No, pues que quieren saludarme, pues que vengan. No, yo no salgo porque me da vergüenza, ni los conozco, dicen algunos. Ya tienen aquí 15 años en la iglesia y todavía no los conocen. Indiferentes. Hermanos, vamos a cooperar para el aniversario. Indiferentes. Hermanos, vamos a asistir al culto de la oración para adorar a Dios. Indiferentes, mire todos los lugares vacíos. Vamos a levantarnos, hermanos, para cantarle a Dios. Y a veces allá, como yo siempre lo he dicho, allá en la casa cantamos las de Chente, las de Paquita, las del Barrio y quién sabe cuántas, pero no somos para cantarle a Dios. Aquí parecemos pajaritos a medio morir, ni el pico abrimos. Somos indiferentes. Yo le puedo hacer una lista de otras 5 cosas más. Vamos a participar ahora de la oración a través de la escuela dominical. Indiferentes. Yo le dije a mi hijo el domingo, estoy ahora, ¿cómo fue la palabra? Estoy preocupado, le dije a él, porque empezamos la clase de matrimonios con este salón medio lleno. Y el domingo éramos 11 en la clase. Es cierto que a lo mejor no les gusta quien da la clase, a lo mejor quisieran ver aquí a la hermana Vero al frente. Hasta hoy le dije a Vero también y a Jaime, sí, hace un rato platicábamos y les dije, ya es importante que ustedes se vuelvan a integrar, a dar clases, a ver qué vamos a hacer. Le digo, porque
Pues no parece nada, le digo, pero ustedes como quiera jalan gente. Le digo, y a veces los hermanos, yo les dije en la puerta a 2 matrimonios que ya se estaban yendo el domingo, no se vayan, tenemos clase. Ay, hermano, ¿quién la va a dar? Así me lo dijeron. Quien sea el que la dé, es palabra de Dios. Indiferencia. Y otros hermanos que nunca en la vida se han quedado en la escuela dominical. Sean matrimonios, sea la oración, sean varones, sean mujeres, sean temas de una campaña, sean temas de sanidad, sean temas de guerra espiritual. No, les es indiferente. Pareciera que ya se saben todo lo de la Biblia, pero nomás que les caiga un problemita y no haya ni dónde meterse. Y ahora sí, pastor, ore por nosotros. Pastora, ¿a qué hora es el culto de la oración para estar? Porque tuvieron una pruebota bien grande cuando el Señor los humilló hasta el suelo y entonces se andan buscando a Dios. Pero hay una indiferencia, hermanos, terrible. Y no es un asunto de la primera iglesia bautista, es una indiferencia a nivel mundial. ¿Quiere usted saber quién es realmente la iglesia en este lugar? ¿Quiere usted saber quién es realmente la iglesia de este lugar? Véngase el miércoles. Y esta es la iglesia del Señor. Vaya usted a otra iglesia un miércoles o jueves, porque hay iglesias que tienen la oración el martes o el miércoles o el jueves, diferente a nosotros. Pero usted vaya a un culto de oración y esa es la verdadera iglesia. Porque el domingo, pues son los domingueros. Fíjese bien lo que estoy diciendo. La verdadera iglesia está el domingo, está el miércoles, está en la célula, está en varones, está en mujeres. La verdadera iglesia. Porque somos parte de un cuerpo. Pero miren, hermanos, la Biblia dice que este pueblo de Dios, en los versículos 7 al 9, habían caído en la indiferencia. No solamente estaban, hermanos, despreciando al Señor, sino también estaban siendo indiferentes con el Señor. Dice claramente el versículo 7, porque el Señor les pregunta, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué no adoran? ¿Por qué no hacen las cosas bien? Y el pueblo dice, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué te hemos menospreciado? Y Dios dice, en que ofrecen sobre mi altar cosas inmundas. Los sacrificios que traen son sacrificios inmundos, incompletos, de lo peor, cuando Dios pide siempre lo mejor. Me traen a la ovejita ciega, me traen a la ovejita que trae la pierna quebrada, me traen a la ovejita enferma en lugar de traerme lo mejor al altar. Es decir, les da lo mismo, frío y calor, les da lo mismo. Son indiferentes. Y mis amados hermanos, Dios está hablándole duramente a los sacerdotes, pero de paso a los levitas y de paso al pueblo en general. Ahora, hermanos, quiero que también veamos los versículos rápidamente, 11 al 14. Vamos a ver qué otra cosa estaban haciendo. ¿Quién lo quiere leer? Del 11 al 14. Sí, por favor. Desde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre e incienso y ofrenda limpia. Perdón, hermana, desde el 10 al 14. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho,
Hermanos, encontramos aquí una terrible y gran queja de parte de Dios hacia los sacerdotes, hacia los levitas y hacia el pueblo en general. Si usted lee detenidamente en casa, desde el versículo 6 hasta el capítulo 2, versículo 9, y lo lee tranquilamente, se va a dar cuenta que Dios estaba hablando a través del profeta Malaquías y estaba súper molesto y enojado por la actitud de ese pueblo rebelde. Dice, ¿qué? ¿Ya se les olvidó que yo soy el rey? ¿Ya se les olvidó que yo soy el Dios todopoderoso? ¿Ya se les olvidó que yo soy el único que merece la adoración? ¿Ya se les olvidó que soy el que los salvó, el que los sacó de Egipto, los sacó de aquí, de allá y ahora de Babilonia? ¿Por qué son así? ¿Por qué me traen lo defectuoso? ¿Por qué me traen lo que no sirve? ¿Por qué profanan mi nombre? ¿Por qué lo tienen en poco? ¿Por qué me desprecian? ¿Por qué son indiferentes? Si lo que más he hecho con ustedes y hasta el día de hoy, 2025, es que el amor de Dios sigue siendo un amor, hermanos, notable en ese pueblo. Lo que hoy Israel está viviendo, hermanos, no es otra cosa más que la voluntad de Dios sobre ellos porque se han olvidado de Dios. Pero ¿sabe qué? Eso también aplica para nosotros. Lo mismo va a suceder tarde que temprano en la vida de los creyentes del Nuevo Testamento que somos usted y yo. Lo mismo va a pasar tarde que temprano si nosotros seguimos menospreciando a Dios, si seguimos haciendo nuestra soberana voluntad, si seguimos nosotros siendo indiferentes, si seguimos profanando su nombre, si seguimos siendo también indignos del Señor. Hermanos, vamos a padecer lo mismo que este pueblo. Y Dios tiene una queja terrible contra esta nación de Israel. Pero también, hermanos, esto mismo puede aplicar en nuestra vida tarde que temprano. Si no es que Dios ya está ejecutando juicio sobre algunos de nosotros o sobre algunas de nuestras familias en la iglesia. No le extrañe que de repente aquella bonanza, aquella felicidad, aquello que usted estaba viviendo, de pronto se trastoque y se trastorne en juicio de Dios. No le extrañe. Y no puede usted culpar a Dios y decirle, ¿por qué me está pasando esto? Simplemente lo que sembramos pronto lo vamos a cosechar. Si usted siembra desprecio hacia Dios, siembra usted indiferencia, desobediencia, siembra usted una actitud, hermanos, de profanación y de indignidad delante del Señor, tarde que temprano, no le extrañe, vendrá el juicio de Dios. Si no ha venido el juicio de Dios, ¿sabe por qué es? Porque Dios nos sigue teniendo misericordia y nos sigue esperando para que reaccionemos, corrijamos lo que tengamos que corregir para ser librados del juicio. Y dice ahí, los voy a maldecir si no se arrepienten. ¿Lo leyeron? ¿Lo escucharon cuando lo leyó la hermana? Y Dios nos está previniendo, hermanos, y nos está hablando y nos está diciendo, hey, ¿creen ustedes que no lo voy a hacer? Lo voy a hacer. Y en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, hay muchísimos episodios cuando Dios tuvo que maldecir a ese pueblo. ¿De qué manera lo maldecía? Cuando el pueblo perdía las batallas, cuando el pueblo era conquistado, cuando el pueblo caía en enfermedad, cuando el pueblo, hermanos, vivía en el oprobio, cuando el pueblo vivía en la desesperación. Era la manera en que Dios los estaba disciplinando y les estaba declarando maldición sobre sus vidas. Alguien por ahí dijo, ¿Dios castiga o Dios disciplina? A mí no me interesa definir el término. Lo que sí sé es que yo tengo un Dios de justicia. Eso es lo importante. Que si castiga, que si disciplina, que para mí casi es lo mismo. La Biblia da evidencia de que es amor, pero también es justicia. Yo no encuentro en la Biblia, hermanos, que Dios ande dándole la palmada y apapacho al pueblo cuando andaba bien mal y de pecador. No, les metía sus buenos varazos. Dijeran en el norte, les metía su buena riatada. Y cuando el pueblo se portaba bien, vemos a un Dios amoroso, a un Dios que cuida, a un Dios que bendice. Pero muchos entran en conflicto con ese asunto. ¿Disciplina o castiga?
estamos aquí, en algún momento hemos sido disciplinados por Dios. Y esa disciplina, a ver, ¿le ha parecido a usted castigo, sí o no? ¿Y? Cuando su hija o su hijo se porta mal, vuelvo a repetir, el nombre es lo de menos. El nombre, si es que lo castigó, que si lo disciplinó, el asunto es el mismo. ¿Qué queremos lograr con esa acción? Que se corrija. ¿Se entiende? Pero algunos se pierden en hacer teología con esto y pierden su tiempo, les digo yo. Porque la Biblia enseña desde principio a fin que Dios es un Dios justo, que ama, pero que también disciplina o castiga. Pero bueno, ahí se los dejo porque Jaime y yo tenemos ese conflicto, hemos platicado sobre eso y como que no nos ponemos de acuerdo. ¿Castiga o disciplina? Ay, hijo, le digo yo. A ti cuando te portabas mal, ¿qué te hacía yo? ¿Te castigaba o te disciplinaba? Yo creo que me ha de contestar las dos cosas, pues sí, para mí era lo mismo. ¿Qué quería yo con la disciplina o con el castigo? ¿Qué quería lograr? Pues que se corrigiera, que cambiara, que obedeciera, ¿sí o no? Entonces, hermanos, este pueblo está siendo llamado por Dios. Y quiero terminar, hermano. Hay mucho más que decir porque el texto está lleno de mucha enseñanza, pero no me los quiero cansar mucho. Solamente quiero que vean el capítulo 2, versículo del 1 al 9. Y lo vamos a leer todos ahí desde nuestro lugar. Malaquías 2, del 1 al 9. Y quiero finalizar con esta lectura diciendo que los sacerdotes, los levitas y el pueblo en general, escuche, iban a ser disciplinados por Dios. Iban a ser llamados a juicio. Si no se arrepentían después de todo lo que Dios les está diciendo, ¿hasta cuándo me van a dar honra? ¿Hasta cuándo van a venir a adorarme? Miren, hermanos, hay mucha gente de la iglesia que el día de hoy, pregúntese usted, ¿qué se quedaron haciendo en la casa? Empezando por nuestra propia familia, esposa, hijos, ¿qué se quedaron haciendo? Yo creo que la hermana Angie tiene justificación, hay como quiera, dile que no se la tome tan a pecho, ¿eh? Pero tiene justificación. ¿Sí se acuerdan de la hermana Angie que oramos y está en un procedimiento ahorita y hay que cuidarla para que su embarazo llegue a feliz término? Y eso es nuestra oración. Pero apenas iba a decir, ¿qué de mi hija Giselle? Pero gracias a Dios, yo no sé si le avisó el Espíritu Santo a ella y a Juan que tenían que estar aquí. Si no, yo hubiera dicho, ¿y dónde está la Giselle? Porque el buen juez por su casa empieza. Si yo le preguntara a Cristian, ¿dónde está tu hermana? Va a decir, pues no es mi responsabilidad, pues es mi hermana. Y así le podía preguntar a algunos de ustedes, ¿dónde está la familia? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están? Hermanos queridos, tengamos mucho cuidado. Dios en su palabra nos está llamando. Y si no corregimos, vamos a leer lo que va a pasar. Malaquías 2 del 1 al 9, todos al mismo tiempo leemos, de la palabra de Dios dice: Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decís en vuestro corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo
¿Se dieron cuenta, hermanos, lo que dice la palabra? Quizá usted nunca había leído Malaquías o no se acordaba, pero hay, hermanos, una advertencia muy seria, óigalo bien, muy seria. Y sabe una cosa, este pueblo no se arrepintió, aún y con todo, y los profetas y la voz de Dios, a tal grado que Dios los abandonó 400 años. Acaba Malaquías con el último versículo del capítulo 4 y no hay palabra ni presencia tangible, visible de Dios en el pueblo de Israel. 400 años hubo un alejamiento de Dios con ese pueblo. Y en esos 400 años, ya de por sí ya lo traían, ¿verdad? El dominio de los persas, el dominio de los griegos, el dominio de los romanos, que sufrieron un montón, hasta que finalmente, ¿verdad?, Dios tuvo misericordia. Y dice claramente, si no se arreglan, si no se arrepienten, si no se corrigen, vendrá maldición sobre ustedes, dice el Señor. Y termina, hay una parte de la escritura que me dio hasta no sé qué. Dijo, y hasta la popó les voy a aventar sobre la cara. ¿No lo leyeron? ¿No lo leyeron? Sí, hermanos. O sea, fíjese, estaba Dios tan molesto por nuestras actitudes, por nuestra indiferencia, en este caso de ellos, por la indiferencia del pueblo, por el menosprecio del pueblo, por la vida tan indigna que vivían y también por la profanación que hacían de su nombre, que Dios les dice, y se tienen que arrepentir, porque si no lo hacen, los voy a maldecir más todavía. Los voy a maldecir más. Y van a ser escarnio de las naciones. Y miren, hermanos, no solamente los medo-persas, no solamente los griegos, no solamente los romanos, sino se acuerdan también del tiempo moderno, Hitler, lo que hizo con los judíos. Eso era como aventarles popó en la cara. Óigalo bien. Y lo mismo que el Señor hizo con esa nación escogida y privilegiada que hoy se enfrentan de nuevo, como lo estamos sabiendo, acontecimientos proféticos y mundiales que están sucediendo ya. Lo mismo, hermanos, puede suceder con el pueblo de Dios espiritual que somos nosotros. Si nosotros seguimos en nuestra terquedad y rebeldía de no hacer caso a Dios, de no adorarlo con sinceridad, de no buscarlo con esa sinceridad y con una actitud correcta, y venimos acá y no participamos como debe ser, el Señor nos está hablando y hablando y hablando y esperando, y nos vuelve a advertir a través de los mismos profetas, ahora de los profetas actuales que somos los pastores. Y sabe una cosa, esta reprimenda viene en primer lugar para mí como pastor, viene después para Luis y su equipo, viene también para Norman y su equipo, pero viene también para toda la iglesia. Así que si alguien dice, pues es contra usted, pastor, no, es contra todos nosotros. Si no nos arrepentimos, vamos a sufrir maldición de Dios, castigo de Dios y disciplina de Dios. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios se alegra en querer disciplinarnos? No, Él nos ama, pero nos está hablando de una y de otra y de otra y de otra. Lo mismo que sucede en un hogar, hermanos. Cuando un chamaquito de 8 o 10 años o una niña de esa edad no hace caso el papá o la mamá, y pórtate bien, y bájate de ahí, y ahí voy, te estoy hablando. Y le hablan como 5, 20 veces o no sé cuántas. Yo me acuerdo que a mí mi mamá me hablaba hasta 4 o 5 veces, ya la cansaba la pobre señora, y ya venía con la chancla, con la manguera, con lo que agarrara. No viví en los tiempos de los derechos humanos y no lo hubiera denunciado, yo creo yo, pero bendito sea Dios que me dio a tiempo y que me dio con lo que encontró. Porque mire, para gloria de Dios, mire dónde estoy ahora. Hoy los papás le tienen miedo a los hijos. Y hermanos, y así como una madre y un padre está, y ahí ven, por favor, y ahí voy. ¿Y qué pasa cuando el chamaco ya nos come el plato? ¿Qué hacemos, Miguel? Lo agarramos y yo creo que hasta en el viento, ¿sí o no? Lo hemos hecho, no lo hicieron. Y a veces, hermanos, es lo que dejamos que haga Dios, al no comportarnos como Él manda. Sigan leyendo Malaquías, hermanos. En esta noche les invito para que en casa lean hasta el versículo 14, capítulo 2, versículo 9 o hasta el 14, léanlo bien en casa y despacito.
y miren todo lo que Dios les hizo, pues les hizo mención, les estuvo llamando la atención para que se corrigieran y nomás no. Y Dios les dijo, bueno, ahí les va lo último, si no se arrepienten, los voy a maldecir, los voy a mandar pisotear, les voy a aventar la popó por la cara para que entiendan. Ahí déjalo, ahí lo dice la Biblia, hermanos. Yo cuando lo estaba leyendo otra vez, ya lo había leído, me volví a recordar, dije, híjole, no, qué cosa tremenda que alguien, ¿verdad?, nos aviente. Si apenas nos avientan una pluma, alguien por ahí ya no aguantamos. Imagínense todo el asunto completo. Pues ahí está la palabra. Ahí está la palabra, léala. Y pongámonos en línea con Dios, hermanos. Dice, volvamos a la obediencia, volvamos al camino. Porque el Señor dice, del camino se han salido, se han extraviado, se han ido. Y hay que volverlos. ¿Vale? Pues que Dios nos bendiga y meditemos en su palabra. Ahora toca dar nuestros diezmos y ofrendas, hermanos. Pasemos. Dice la palabra, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 de Corintios 9:7. Pues ahora los avisos, hermanos, siempre recordando los avisos para el domingo, ¿verdad? Tenemos 2 cultos, 10, 12, 30 y escuela dominical, ¿verdad? Donde hay clase para matrimonios y para mujeres y hombres solos, que está ahí atrás. Hay también el coro para niños, acá abajo también, con la hermana Aida, y allá arriba hay escuela para jóvenes, hay escuela bíblica para niños. Entonces, pues recordemos ese tiempo que tenemos el domingo, fin de semana. Creo que son todos los avisos. Los demás pues ya los tienen en el boletín y ahorita acabamos de orar por ellos y sigamos orando, ¿verdad? Por los eventos que va a haber, ¿sí? Sí, este sábado es el 21, este sábado es de mujeres. Entonces estamos todas invitadas, ¿verdad? Le vamos a pedir al pastor que pase o a dar Jaimito va a pasar a dar. Jaimito. Hermano, póngase de pie y vamos juntos a terminar orando. Y de esta manera le damos gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, porque